Bienvenidos al curso de Cimentaciones, clase 7. Los temas de hoy corresponden a construcción de pilotes, inyección y precarga en la punta, grupo de pilotes, diseño estructural y construcción de cabezales. Construcción de pilotes. Los dos grandes métodos los conocemos como hincado y excavado. Cuando hablamos de método de hincado, hacemos referencia a desplazamiento del suelo a partir de la introducción de un elemento prefabricado de hormigón o metálico en general. Al hablar de pilotes excavados, hacemos referencia a una excavación, una extracción del suelo para la posterior construcción, la cavidad generada del elemento de hormigón armado. En nuestro medio, esta segunda opción, la de pilote excavado, es la de mayor aplicación. En virtud de ello vamos a enfocarnos principalmente en esa técnica. Entonces, planteamos los pasos básicos, la secuencia constructiva básica que debería seguir la ejecución de un pilote excavado. En primer lugar, replanteo con la posición del eje de nuestro pilote. Cuando eso está definido, tenemos el equipo, como vemos allí en la fotografía, que realiza el posicionamiento en el punto que corresponde. Tiene que realizar la perforación, para lo cual ubica el mástil en dirección vertical y en el lugar del pilote a excavar. Y allí arranca la perforación, es decir, la excavación, extracción del material a través de esas mechas helicoidales. Ya vamos a hacer mención a los diferentes tipos de útiles que estos equipos, estas piloteras pueden llegar a tener. En este caso estamos viendo una mecha helicoidal que es propia de suelos limosos, arcillosos, estables, con moderada estabilidad frente a la excavación. Para materiales inestables ya se deben utilizar otro tipo de herramientas. Una vez que se alcanza la profundidad de diseño, que se detecta el manto establecido para el apoyo, para la base del pilote, se procede a ejecutar la campana en el caso de que el pilote tenga campana. Esta opción será en caso de que el pilote tenga por diseño una campana, y ya vamos a ver también el útil que se utiliza para ese fin. Acto seguido se procede con la instalación de la armadura y posteriormente el hormigonado a través de tuberías y con todos los cuidados pertinentes. Aquí podemos observar un poco los diferentes útiles a los que hacíamos mención en la placa anterior. Vemos allí la pilotera con nuestra mecha helicoidal, como vemos allí en color naranja. Ese es un dispositivo que tiene una especie de uñas en la punta para poder desmenuzar, para romper el suelo y poder avanzar cortando con el helicoide, y después se extrae, a medida que avanza un tramo, se extrae, se deposita las inmediaciones de la perforación y desde allí es eliminado hasta el acopio del material de extracción. Y así se va avanzando de aproximadamente 70 centímetros en cada intervención de la mecha. Cuando el material es inestable, es necesario recurrir a otras técnicas de perforación, en la cual se suele utilizar lodos o lodos de perforación, habitualmente se denominan, que son materiales tixotrópicos que permiten mantener la estabilidad de la excavación durante la ejecución de la misma. Además, ya el útil que se debe utilizar son tipo baldes, en el cual puede extraerse el material excavado. Vemos allí en la fotografía inferior un ejemplo de estos elementos. Lo que observamos aquí es el útil de ejecución de campana. Podemos notar que en el mismo equipo, cuando se alcanzó la profundidad de apoyo, se llegó al material de cimentación,
se cambia el útil de la punta, esa mecha helicoidal es sustituida por este dispositivo de ejecución de campana, que es un elemento cilíndrico con unos brazos expansores, como observamos en las figuras siguientes, a través de los cuales puede ejecutar, materializar la campana en la punta de nuestro pilote. Inyección y precarga en punta de pilotes. Esta técnica permite mejorar el suelo de apoyo del pilote e incrementar la capacidad de carga. Consiste en una cañería dispuesta como podemos observar allí en la figura, formato cuadrado en la punta y desde allí con 4 conexiones a través de caños que van hasta superficie. Esas 4 conexiones permiten desde allí inyectar la lechada de cemento y efectuar los controles de puesta en funcionamiento y de la presión alcanzada durante la inyección. La cañería es esa geometría cuadrada que queda inserta en la grava, va debidamente recubierta con una membrana antirretorno a los fines de poder efectuar correctamente el procedimiento de inyección. Entonces, una vez que se ha completado con el hormigonado del pilote, ya el hormigón tiene resistencia estructural, e incluso se ha avanzado con mayores componentes de la estructura, es así cuando ya está en condiciones de procederse con la inyección. La inyección se efectúa mediante equipos, bombas especiales que a través de una pequeña planta de mezclado que combina la lechada cementicia, absorbe desde allí el material y lo inyecta a alta presión dentro del sistema. El control que se debe realizar durante este procedimiento es del volumen inyectado y de la presión en base al diseño de proyecto original. En estas imágenes podemos observar la cañería de inyección junto con armaduras de pilotes. Vemos también el material de gravas que conformará la cama de apoyo y cubierta del cuadrilátero de inyección en la punta del pilote, y podemos ver allí ya las tuberías que surgen a superficie, 4 puntos a los fines de efectuar las inyecciones y control correspondiente. Y en la última imagen vemos el equipo. Es una bomba que permite inyectar a alta presión la lechada de cemento una vez que, por supuesto, el pilote ha sido hormigonado. Ese hormigón tiene ya características estructurales, ha fraguado y a su vez ya tiene cierta carga estructural la fundación. Grupo de pilotes. Cuando la capacidad de carga de un pilote no resulta suficiente, puede recurrirse a un conjunto de pilotes agrupados a través de un cabezal. Cabezal es un elemento estructural de hormigón armado. 2 pilotes ya pueden conformar un grupo. En este caso, en la imagen vemos un ejemplo con 9 unidades. Los elementos a definir que observamos en la figura son el diámetro del pilote individual y su longitud. En este caso hacemos referencia a la geometría del pilote y la profundidad de apoyo. Luego, en lo que al grupo se refiere, interesa definir lo que ahí está indicado como S, es decir, la separación entre ejes de pilotes en una dirección y en la otra. Es importante tener presente que a medida que nosotros aumentemos la separación entre pilotes, mayor será el tamaño del cabezal, virtud que deberemos incrementar su rigidez. Es importante manejar valores referenciales con respecto a la separación entre pilotes. Allí tenemos sugerido entre 2,5 a 4 veces el diámetro de pilotes como valores de referencia. Habitualmente 3 veces el diámetro es un valor de referencia para el agrupamiento de pilotes. Luego surge la necesidad de calcular el efecto de grupo.
Es decir, como indicamos allí en la expresión, es el efecto de grupo o la eficiencia de grupo no necesariamente será igual a 1. Es decir, la capacidad de carga del grupo de pilote no es necesariamente igual a la sumatoria de la capacidad de carga de los pilotes individuales. Habitualmente los grupos tienen eficiencias que pueden de alrededor del 60, 70, 80% de las sumatorias individuales de las capacidades. Para eso existen diferentes expresiones que tenemos nosotros indicadas en la bibliografía y expresiones propuestas por diferentes autores, y está la que contempla el efecto de bloque, es decir, como si todo el grupo se comportara como un bloque, y eso relativo a la sumatoria de las capacidades individuales. Así obtenemos entonces esa eficiencia que tenemos indicada allí en producto con la sumatoria de las capacidades individuales. La aplicación de grupos de pilotes es ampliamente extendida cuando tenemos, además de carga vertical, cargas horizontales y momentos de vuelco importantes, como los que vemos allí en este caso. De esta manera, con expresión similar a la de la flexión compuesta, podemos determinar la carga transmitida individualmente a cada pilote, en donde podemos tener carga de compresión y cargas de tracción en función de hacia dónde esté orientada la carga horizontal y por lo tanto la inducción de los momentos y por supuesto la magnitud de la carga vertical. En función de cómo resulte esas ecuaciones, tendremos entonces la posibilidad de tener algún pilote sometido a tracción. El diseño estructural de cabezales se corresponde con el de piezas de hormigón armado de alta rigidez. Por lo tanto, según corresponda, se deberá proceder a través de mecanismo de biela o mediante mecanismo de flexión, corte y punzonado, según corresponda en base a los métodos establecidos para hormigón armado. En cuanto a los posibles diseños, geometrías de estos cabezales, mencionamos que podrían ser 2 o 3. Tenemos allí algunos ejemplos como un cabezal para 2 pilotes, como vemos en la primera imagen de la izquierda, o imagen de la derecha tenemos cabezales triangulares donde contiene 3 elementos, 3 pilotes. Es importante entonces que considerar que no necesariamente es una gran cantidad de pilotes la que puede llegar a conformar un cabezal. Dependerá de la capacidad, de la demanda, la necesidad y las solicitaciones, el tipo de solicitaciones, la geometría adoptada y la cantidad de elementos agrupados a través del cabezal. Muy bien, hemos llegado al final de esta clase. Esperamos que nos podamos encontrar próximamente con más temas vinculados a este curso de cimentaciones. Muchas gracias. Hasta la próxima.